Bendiciones. En esta clase de hoy, en esta clase que vamos a ver a continuación, es titulada El Espíritu Santo. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo habita en nosotros, cómo se mueve en nosotros y sus atributos. Vamos a ver que el Espíritu Santo es Dios, porque es parte de la Trinidad. En la Trinidad hay tres diferentes personas, son iguales en esencia, pero diferentes personas. Ellos subsisten juntos en la Trinidad. Y vamos a ver su importancia con nosotros. A continuación, la clase titulada El Espíritu Santo. Que el Señor le bendiga. Amén, que el Señor le bendiga a todos. Buenos días. La clase de hoy se titula El Espíritu Santo. Para nosotros es esencial entender esta persona de la Trinidad, porque es la persona que habita dentro de nuestros corazones. Donde quiera que usted va, Dios va con usted. Lo que usted ve, Dios lo ve. Lo que usted escucha, Dios lo escucha. Todo lo que esté pasando alrededor de su vida, Dios está ahí presente. ¿Por qué? Porque Él habita en su corazón. ¿En la forma de qué? Del Espíritu Santo. Ahora bien, antes de hablar sobre el Espíritu Santo, lo que quiero es presentar un fundamento para dar un entendimiento a lo que es la Trinidad y las diferencias que hay entre las tres personas de la Trinidad. ¿Ok? Porque eso nos ayuda a nosotros, ya cuando entremos a profundizar un poco más, que el Espíritu Santo es una persona, y lo vamos a ver como persona, y también vamos a ver por qué fue que el Espíritu Santo vino y para qué. Y eso nosotros lo vamos a ver en el día de hoy. ¿Amén? Bueno, cuando hablamos de Dios, normalmente nosotros como cristianos creemos en un Dios trino, ¿ok? Son uno en esencia, pero tres diferentes personas. Tenemos que tener eso claro. Son uno en esencia, pero son tres diferentes personas. O sea, es un Dios trino, de ahí que nosotros sacamos la palabra Trinidad. Dentro de la deidad hay tres diferentes personajes, y eso se hace evidente cuando leemos la palabra de Dios, de que entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hay personalidades que son diferentes. Podemos notar esas diferencias, pero en esencia son lo mismo. Tenemos que tener eso claro. En otras palabras, solo hay una esencia en la deidad, aparte de esos tres. En la esencia son lo mismo. It's the same essence, es la misma esencia. Lo que pasa es que para nosotros es bien difícil entender eso, porque somos humanos. Cada persona es su propia esencia, es su propio individuo, trae consigo su propia historia, es un individuo por sí solo. En la Trinidad eso no existe. Aunque cada uno tiene su personalidad, todos en esencia son los mismos. Y eso es importante nosotros entenderlo. ¿Por qué? Porque si no podemos entenderlo y aceptarlo por fe que es así, será muy difícil entonces nosotros creer en un Dios que es uno. Ese es lo que nosotros conocemos en la teología como moniteísmo. Entonces podemos entrar en lo que es en el politeísmo, en donde las creencias de varios dioses. ¿Hace sentido? Son tres personalidades, en esencia son uno, ¿ok? Para nosotros es difícil entender eso porque cada uno es un individuo, trae su propia historia, tiene su propia esencia, ¿ok? Por ejemplo, en una casa, yo tengo mis hermanos, todos los hermanos son diferentes, aunque seamos de la misma papá y mamá, ¿ok? Por eso es que la Trinidad es tan difícil de explicarlo. Por ejemplo, yo he escuchado diferentes formas, por ejemplo, el famoso huevo. Bueno, la Trinidad es como el huevo. Tiene su cáscara, tiene su yema y tiene su clara y tiene su... Lo que pasa es que la cáscara es cáscara en sí, tiene su propia esencia. Los otros ingredientes y los otros químicos que están tienen su propia esencia. No, con Dios no es así. Todos es la misma esencia. Lo que cuando se manifiestan en su personalidad es completamente diferente. ¿Ok? Ahora, para entender un poco más la Trinidad, lo que los filósofos de la antigüedad y los escritores y los estudiosos de la palabra de Dios, ellos utilizaban dos palabras, principalmente cuando tiene que ver con el ser. Ellos utilizaban la palabra existencia y subsistencia. ¿Ok? Vamos a ver primeramente la existencia. La existencia va a ser un poquito profundo en su explicación,
pero la subsistencia va a ser al grano directo. Pero escúcheme lo que quiero decir mientras voy explicando lo que quiere decir la palabra existencia. La palabra existencia se viene del latín, que quiere decir existiare, o cuando se traduce al vocablo español, quiere decir que tú vas a sobresalir, que sobresales sobre algo. ¿Ok? Literalmente es eso lo que significa. Existencia traducido al literal quiere decir sobresalir. Ahora, esto no quiere decir que porque solamente nosotros existamos, que nosotros somos sobresalientes en todo lo que hagamos. No, no quiere decir eso. En sí, cuando la pregunta se presenta, que qué destaca a un ser existente, la idea de esa existencia tiene sus raíces en esa antigua forma de pensar, cuando estos filósofos se preocupaban profundamente por la cuestión del ser, como lo he explicado. Ahora, nosotros también, cuando tiene que ver con la pregunta del ser, también nosotros nos preocupamos con eso. No puede ser quizás tú personalmente, pero esas son preguntas que se han levantado. ¿De dónde vengo? ¿Quién yo soy? ¿Por qué es lo que le da sentido a mi vida? Ese ser siempre son preguntas filosóficas que siempre se han presentado, ¿verdad? Ahora, cuando tiene que ver con Dios y conmigo, debe de haber algo que nos distingue. Porque Dios es un ser y yo soy un ser, pero hay una diferencia. Y nosotros tenemos que ver esa diferencia en cómo nosotros describimos a ese Dios y cómo lo describimos nosotros. Dios se describe como un ser supremo. Nosotros nos describimos como seres humanos. Aunque hay un denominador común en esa definición, que es la palabra ser, tenemos que ver el adjetivo que es asociado con esa palabra ser. En este caso, Dios es supremo y nosotros somos criaturas. Siendo Dios un ser supremo, quiere decir que Él no depende de nadie que solamente de sí mismo. Él es el todopoderoso, Él es eterno y Él es perfecto, porque Él es supremo. En cambio, nosotros somos criaturas. Nuestros días cambian, nuestras emociones cambian, todos nosotros cambian. Nosotros sabemos que nacemos, crecemos, nos reproducimos, seguimos adelante y luego morimos. Un ser supremo no pasa por esas estaciones o esas etapas. Nosotros sí. ¿Ok? Y una forma que estos filósofos de la antigüedad mostraban como por ejemplo para entender la diferencia entre un ser supremo y nosotros era de esta forma. Ellos hacían dos círculos. Voy a hacer un circulito aquí. En este círculo está lo que nosotros llamamos el ser. Y en este círculo está el no ser o nada. Nosotros estamos en el centro. Estos somos nosotros aquí. Y la forma que ellos lo hacían era que esta persona, o sea, nosotros, nos estamos agarrando del ser y al mismo tiempo nos agarramos de la nada. ¿Por qué? Porque nosotros fácilmente podemos acabar en nada, pero si seguimos una vida conectada con Dios, seguimos siendo lo que Dios quiere que seamos. La única forma de que esto se puede llevar a cabo, esta es la forma que los filósofos exhibían lo que es el existir, la existencia. Nosotros existimos porque estamos agarrados, nosotros existimos porque estamos agarrados de la nada y al mismo tiempo del ser. Porque somos seres finitos o infinitos. Finitos. Vamos a morir, ¿verdad? Cuando vemos esta gráfica, entendemos que la única forma que nosotros podemos seguir adelante es agarrándonos en la mano de Dios. ¿Ok? Hechos capítulo 17, versículo 28 claramente dice que por Él nosotros vivimos, nos movemos y existimos. Eso está otra vez en Hechos 17, versículo 28. Por Él nosotros vivimos, nos movemos y existimos. O sea, es decir, cuando habla de Él, es decir, de Dios. Hechos 17, 28. ¿Ok? Ahora, cuando tiene que ver con Dios, Dios no
cae en esta figura. Porque Él es un ser que vive por sí solo, porque Él es supremo. La única forma que un ser cristiano puede llevar a cabo esta vida es a través del Espíritu Santo. ¿Está haciendo la conexión? ¿Hace sentido? Quiero saber si estoy haciendo sentido, sí o no. ¿Sí? Ahora, eso es lo que quiere decir existencia. Ahora vamos a ver la palabra subsistencia. Cuando hablamos de la persona de la deidad, normalmente nosotros no usamos la palabra existencia. No se usa. Pero cuando utilizamos una palabra es la palabra subsistencia. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra? Bueno, cuando nosotros hablamos de subsistencia, diferentes cosas pueden salir. Por ejemplo, si una persona necesita dinero, se le da un subsidio, ¿verdad? Se le da algo. Si hay alguien que está, por ejemplo, que necesita comida o algo de eso, se le da esos suplementos para que lo ayude con su nutrición, ¿verdad? Ciertas necesidades. Entonces la palabra sub quiere decir debajo de algo que necesita o debajo de una asistencia. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Ahora, por lo tanto, subsistencia es la existencia que está debajo de algo más. ¿Y qué es la idea que implica este concepto en la Trinidad? Bueno, que Dios, siendo un ser con tres subsistencias, con tres personas diferentes, todo esto subsisten dentro de la deidad. ¿Ok? Esa es la forma que se explica en teología. Los tres existen, pero subsisten en la Trinidad con la misma esencia y llevan a cabo su labor a través del comando del Dios Padre. ¿Ok? Y todos tienen la misma esencia, aunque son tres personas diferentes. ¿Ok? ¿Tendrá su propio plan? No, porque en esencia tienen el mismo plan. ¿Tienen diferentes voluntades? No, porque en esencia tienen la misma voluntad. Pero cuando tiene que ver con cómo se lleva a cabo sus personalidades en el plan divino de Dios y en la deidad, ahí es donde nosotros podemos encontrar sus diferencias. ¿Ok? Dios Padre tiene sus diferencias, el Dios Hijo tiene sus diferencias y nosotros vamos a ver ahora cómo actúa el Espíritu Santo como persona en nosotros. ¿Ok? Ahora viene. El Espíritu Santo hace aquello que una persona puede hacer. ¿Cómo qué? Voy a hacer un listado de diferentes cosas con sus versículos bíblicos para apoyo, para que lo tengan, para que lo escriban. Número 1, son varios. Dice la palabra de Dios que Él convence al mundo. Eso convence al mundo. Eso se encuentra en Juan capítulo 16, versículo 8, donde Jesús está hablando y Él convencerá al mundo de pecado. Juan 16, 8. La única forma que yo soy convencido de pecado no es por voluntad propia, sino es que el Espíritu Santo me convenzca. Y una persona convence, el Espíritu Santo lo hace también. ¿Ok? También Él enseña. El Espíritu Santo enseña. Dice Juan capítulo 14, versículo 16, y yo os rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, mora en nosotros y estará con nosotros. Y aquí viene, y os enseñará todas las cosas. A veces uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible que los apóstoles, después de tanto tiempo, después de la resurrección de Cristo, la ascensión, pudieron entender y recordar todas las enseñanzas de Jesús? Bueno, el Espíritu Santo está ahí para enseñar todas las cosas. Amén. El Espíritu habla. Gálatas capítulo 4, versículo 46. 4:6. So, el Espíritu habla. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Otro, el Espíritu intercede. ¿Ok? Romanos 8, versículo 26. Me encanta ese versículo porque lo hemos utilizado bastante. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Aquí viene con gemidos incedibles. Romanos 8, 26. El Espíritu Santo intercede. Romanos 8, 26. El Espíritu Santo guía, porque todos nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Podemos utilizar Gálatas capítulo 5, versículo 18. Me gusta ese versículo.
Sí, el Espíritu Santo nos guía. Gálatas 5:18. El Espíritu Santo señala a los hombres para un propósito específico o un servicio específico mejor. Él señala porque el propósito general que todos nosotros tenemos es glorificar a Dios, pero hay un servicio específico que es para la edificación de la iglesia y para la expansión del reino de Dios aquí. Eso se encuentra en Hechos capítulo 13, versículo 2, en donde ahí está el famoso apártame a Bernabé y a Saulo, porque ellos son llamados por una obra específica. ¿Okay? Ese Hechos 13, versículo 2. Y también está Hechos 20, 28. Entonces también el Espíritu está sujeto a un plan. Él no tiene varios planes, él solamente tiene un plan. Juan capítulo 15, versículo 26. Él está sujeto a un plan, que es el plan divino de los tres. Juan 15, 26. El Espíritu Santo también ministra. Y en eso que él ministra, usted puede hacer otros subheadings, otros subtítulos, porque él ministra y en esa administración él regenera. Él también sella, él bautiza y él llena. Él regenera, está en Juan capítulo 3, versículo 6. Juan 3, 6. Él regenera, él sella. Él está en Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4, 30. Él sella. Él sella. Él bautiza, está en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Y él llena, por último, está en Efesios capítulo 5, versículo 18. Y eso es importante que se aprendan eso, ¿ok? Porque cuando personas hablen sobre ustedes, pero el Espíritu Santo vive ¿pero qué? Bueno, el Espíritu Santo hace esto, hace esto, hace esto y hace esto y hace lo otro, ¿ok? Sí, correcto. Entonces está el Espíritu Santo también nos consuela a nosotros. Y ya lo leímos en Juan capítulo 14, versículo 16 al 17, que él es llamado el consolador, o sea, el abogado. Uno, o el paracleto también, uno igual que, y en este caso, en este pasaje, uno igual que Cristo. ¿Ok? Juan 14, versículo 16 al 17. Ahora, él como persona también es afectado por otros seres. Como nosotros somos afectados, él es afectado. Por ejemplo, el Padre lo envió al mundo. Eso también está en el mismo Juan 14, 16 al 17. También, de la misma forma que el Hijo fue enviado, él fue enviado. Ahora, los hombres también pueden hacer enojar al Espíritu. ¿Ok? Lo pueden hacer enojar. Lo pueden contristarlo. Eso está en Efesios capítulo 4, versículo 30. También usted puede resistir. Hay personas que resisten el Espíritu Santo. Eso está en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. 4:30. Es el que puede contristarle. Y resistirle es 1 de Tesalonicenses capítulo 5, 19. Y también uno puede blasfemar en contra del Espíritu Santo. Eso está en Mateo 12, versículo 31. También uno puede mentirle al Espíritu Santo. Ese para mentirle es Hechos capítulo 5, versículo 3. Sí. 3.
Que es ahí donde está el problema de Ananías y Zafira. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Ok? Eso es. Efesios 4:30. Y también para el enojo pueden poner pasaje que leímos pronto. Isaías 63, versículo 10. También pueden poner ese. Ese me vino ahora. Pongan ese. Isaías 6:3, versículo 10. Uh-huh. Uh-huh. También uno puede hacerle frente al Espíritu Santo. Eso está en Hebreos capítulo 10, 29. Afrenta, perdón. Uno puede hacerle afrenta. Sí. Afrentar. Hebreos 10, 29. Y pueden hablar en contra de él. Y ya eso lo vimos en el mismo paso. Es también blasfemar. Eso también está en el mismo Mateo 12. Pero en vez del versículo 31, está en el versículo 32. Hablar en contra de él. Que es más o menos el mismo pasaje de blasfemar. ¿Ok? Ahora, todavía estamos en este punto como persona. Como una persona de la Trinidad, el Espíritu Santo es igual con el Padre y el Hijo. Acuérdense, son lo mismo en esencia. Por ejemplo, el Espíritu Santo es llamado Dios en Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4, en donde ya Ananías y Zafira, ellos fueron la verdad de que ellos escondieron el dinero de aquella parcela que ellos vendieron, que supuestamente era para algo y no fue para eso. Pedro le dijo esto: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Puso el Espíritu Santo en la misma categoría que Dios. ¿Ok? También el Espíritu Santo tiene varios atributos de Dios. Y le voy a dar un listado de versículos bíblicos para que usted lo lea. ¿Ok? De los atributos que tiene el Espíritu Santo como Dios. Está Génesis capítulo 1, versículo 2. Génesis 1, versículo 2. Esos son atributos de Dios en el Espíritu Santo. Está Job 26, versículo 13. Job 26, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 al 11. Primera de Corintios 2, versículo 9 al 11. Y Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Y por último, el Espíritu Santo ejecuta las obras de Dios. Y son los mismos pasajes que ya he demostrado ustedes. Pueden ver la ejecución del Espíritu Santo o pueden ver el Espíritu Santo en acción. ¿Ok? Ahora, para terminar la última parte, ¿para qué vino el Espíritu Santo? Porque Él está aquí. Bueno, número uno, Él trae una nueva naturaleza al hombre, o sea, Él regenera. Eso nosotros lo vimos en uno de los atributos del Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando el creyente recibe a Cristo en su corazón, en el momento el Espíritu Santo comienza a habitar en esa persona. ¿Ok? Entra. Y Él vive, ese número dos. No solamente que trae una nueva naturaleza, pero Él vive en cada creyente. ¿Ok? Él vive en cada creyente. Cuando viene por fe ese nacimiento, el Espíritu Santo viene y comienza esa persona a ser una nueva criatura. Nosotros vimos eso en la clase de nuevo nacimiento, ¿se acuerdan? Ok. Él vive en cada creyente. Donde quiera que usted va, el Espíritu Santo va con usted. ¿Ok? Eso quiere decir que el creyente nunca está solo, porque el Espíritu Santo está contigo. Y el mismo Espíritu Santo nos bautiza en otro cuerpo, en el cuerpo de Cristo. La palabra bautizar, sabemos, es un cambio de identidad. Él nos da a nosotros una nueva identidad en Él. ¿Ok? Para los que van a coger la clase del bautizo, me imagino que van a hablar sobre lo que es el bautizar, de dónde viene esa palabra, qué indica y por qué se hacen ciertas cosas. ¿Ok? Y eso está en esa clase. Entonces, Él nos bautiza dentro del cuerpo de Cristo. Y por último, nos lleva a la plenitud. La plenitud del Espíritu se relaciona a la experiencia cristiana, al poder y al servicio.
Y las obras del Espíritu en relación a la salvación son de una vez y para siempre, pero la plenitud del Espíritu es una experiencia repetida y se menciona frecuentemente en la Biblia. Y nosotros vivimos pleno cuando el Espíritu Santo ya habita en nosotros. Y algo que quiero agregar, que tiene que ver con el Espíritu Santo, y eso con que somos bautizados en el Espíritu Santo y llenados con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros y Él entra en nuestros corazones, mientras más áreas yo le rinda a Él, Él más va llenando nuestro ser. La llenura del Espíritu Santo se lleva a cabo a través del rendimiento del creyente y dejar que Él sea, o sea, Dios crezca en nuestro ser. Mientras más Él profundiza dentro de ti, más lleno serás tú de Él y menos de ti. Y es un proceso de rendición. Y por eso es que cuando nosotros estamos en ese proceso de santificación, parte de ese proceso de santificación es dejar menos de mí y que sea ¿quién? Más de Él. Y esa es la verdadera llenura en el Espíritu. El bautizo del Espíritu Santo pasa en el momento que la persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Pasa, ¡pum! Somos bautizados porque hay una nueva identidad en la persona. Eso es lo que quiere decir la palabra bautizo. Es un cambio de identidad. Da la ilusión de que en aquellos tiempos, cuando se cambiaba el color de una tela, por decir, yo tengo una tela azul, yo quiero hacerla roja, yo sacaba la tela azul, la sumergía, o sea, la bautizaba en el color rojo para cuando salía de qué color? Rojo o morada o que sea. ¿Verdad? Pues yo no conozco los colores. So, vamos a hacer una blanca y una roja. ¡Fua! Le quitamos el cambio de color, sería morada. Entonces, está buena esa. Entonces, cuando yo hago ese cambio, ya hay un cambio de color. Ya the fabric changes. Cambia la tela. De la misma forma que nosotros somos cambiados en el momento que el Espíritu Santo viene a nosotros. Ya en el momento se empieza, sí. Sí, y no vuelve a ser el mismo color anterior. Me gustó eso. Entramos, salimos, no volvemos a ser el mismo color anterior. Amén. Amén. Bueno, mi gente, que el Señor le bendiga. La semana que viene la última clase y vamos a hablar sobre la oración. Amén. Amén. Bendiciones. Espero que esta clase haya sido de gran bendición para ti y quédate para la próxima, que te prometo que será de gran bendición también. Que el Señor te bendiga.